Esta tarde tenemos el privilegio de estar en compañía de un insigne escritor, periodista, poeta cubano que se encuentra afincado en Las Palmas de Gran Canaria, don Manuel Díaz Martínez. Buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes. Don Manuel, que ha sido además diplomático y miembro correspondiente de la Real Academia Española. ¿Es así, verdad, don Manuel? Don Manuel, para tratar de acercarle un poquito a nuestros espectadores que no le conozcan, ¿podría resumirnos un poquito de su trayectoria literaria? ¿Cuándo comenzó a escribir? ¿Cómo se aficionó a ello? ¿Cuántos libros ha escrito y publicado? Sí, yo empecé a escribir ya con decisión de hacerlo cuando estudiaba el bachillerato. Estudié el bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de un barrio muy grande de La Habana que se llama La Víbora, pero en él viven gente muy buena. Y allí había una organización de estudiantes que empezaron a sacar un periodiquillo estudiantil de circulación dentro del instituto. Y como a mí ya me gustaba escribir, pues me dieron la responsabilidad de ser el jefe de redacción del periódico. Y así empecé yo ya a escribir de una manera obligatoria, porque tenía que presentar trabajos para el periodiquillo y ver los trabajos de los demás, en fin. Pero mi primer artículo se publicó estando yo todavía en el instituto, en un periódico muy antiguo que había en Cuba, que era un periódico local de uno de los barrios más grandes de la ciudad de La Habana, en el barrio de Marianao. Y el periodiquillo se llamaba El Sol de Marianao. Muy bien hecho porque lo hacía una persona, un periodista muy profesional, que además le tenía un gran amor a su profesión y procuraba que fuese un periódico que valiera la pena leer. Y lo era, realmente. Lo fue durante mucho tiempo hasta que este señor falleció. Y allí publiqué mi primer artículo. Escribir poesía, pues más o menos por aquella época, empecé a rondar la poesía a partir de un enamoramiento a primera vista, pudiéramos decir, de un poeta sevillano llamado Gustavo Adolfo Bécquer, del cual me cayó en las manos un ejemplar de las rimas. Ejemplar que descubrí en la biblioteca del instituto, que tenía una magnífica biblioteca, por cierto. Y me gustaron tanto las rimas de Bécquer. Empecé a averiguar quién era, y me fui enterando del poeta, leyendo otras cosas de él, que en definitiva empecé a escribir poesía imitando las rimas, que no es un mal comienzo. Entonces, fue así que empecé a meterme en el mundo de la poesía. Claro, la vida sigue andando y uno con ella, y ya de 20 años más o menos, ya era un muchachón, un mozalbete, empecé a relacionarme con otros aficionados a la poesía, del instituto y de fuera del instituto. Algunos que ya estaban trabajando en el periodismo, en fin, ese impulso pues te va llevando a relacionarte con gente que más o menos tienen los mismos intereses. Y así pues llegué a formar parte de una organización que era como una especie de club privado de poetas. Y ya me di cuenta de que me interesaba la poesía como para dedicarme a ella. Y siguiendo consejos de mayores, leí mucho. Empecé a leer buenos poetas, fundamentalmente de mi idioma. Porque cuando uno lee poetas traducidos, está leyendo posiblemente más al traductor
que al autor. Y yo quería enterarme de cómo funcionaba la poesía en mi propio idioma. Y así pues me fui relacionando con los grandes, en primer lugar, con los grandes poetas cubanos y españoles. Es decir, que de todos los géneros que usted escribe, el género con el que más se siente identificado es la poesía. Es la poesía, es la poesía. Y también empecé a hacer periodismo y ya de una manera profesional cuando triunfó la Revolución Cubana. ¿Cuántos libros ha publicado usted, don Manuel? Pues ahora mismo no tengo la cifra exacta, pero son alrededor de 12 o 13 libros. Yo había leído que 14. O 14 puede ser, sí, por eso te digo, no tengo en mente, porque además, entre libros originales, digamos, primeras ediciones de obra mía, y antologías, pues ya he perdido un poco la cuenta. Don Manuel, que ha recibido durante su vida multitud de premios. En 1967 fue galardonado con el Premio de Poesía Julián de Casal de la Unión de Escritores y Artistas de su país por su libro Vivir es eso. En 1994 con el Premio Ciudad de las Palmas de Gran Canaria por su libro Memorias para el invierno. En 2006 el Centro Cultural Cubano de Nueva York le entregó la medalla La Avellaneda en reconocimiento a su aporte a la cultura cubana. En 2015, el Club de Escritores Independientes de Cuba y el Instituto La Rosa Blanca le otorgaron el Premio Nacional de Literatura Independiente Gastón Vaquero, por el que reconoce al poeta una trayectoria entregada a la independencia creativa y a la calidad de su obra en el exilio. Y hablando de exilio, don Manuel, ¿cómo se siente viviendo aquí en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Pues muy bien, yo pienso que Las Palmas de Gran Canaria, y Canarias en general, es de las tierras que no son cubanas, las menos extranjeras para un cubano. La relación histórica entre Canarias y Cuba pues, es muy conocida, tanto en Cuba como aquí. Y pues me siento como en casa y un poquito mejor porque me gusta más el clima canario que el clima tropical, que es muy bueno para las plantas pero no muy bueno para las personas, en el caso mío por ejemplo. Y además yo desciendo de canario. Hay un chiste que dice que los peruanos descienden de los incas, que los mexicanos descienden de los aztecas, que los cubanos descendemos de los españoles. El chiste termina diciendo que los argentinos descienden de los barcos. Don Manuel, que como pueden ustedes ver tiene un bonito sentido del humor. Además es un hombre lleno de historia, de conocimiento, con muchísimas anécdotas que contar, y podríamos estar horas grabándole y contándonos historias de sus experiencias por el mundo, de sus experiencias con personajes importantes como Nicolás Guillén y otros literatos. Don Manuel, ¿quiere contarnos o relatarnos alguna anécdota destacable de su historia que quiera compartir hoy con los espectadores y con nosotros? Tendría que sentarme a escoger. Bueno, hablabas de Nicolás. Yo tuve una bonita amistad con Nicolás Guillén, incluso trabajé en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba con él, que él era el director de la UNIAC, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. En esa época yo pertenecía ya a la UNIAC y también dirigí durante un tiempo el periódico de la Unión de Escritores, periódico mensual. Se titula, sigue existiendo, tengo entendido que sí, que sigue saliendo, se llama La Gaceta de Cuba. Y bajo la dirección de Nicolás, pues yo era el
responsable de edición del periódico, digamos, como jefe de redacción del periódico, aunque él delegaba enteramente en mí las responsabilidades del periódico. Y tengo muchas anécdotas muy simpáticas. Nicolás es un hombre con un sentido del humor tremendo. Y recuerdo una anécdota, recuerdo muchas, algunas que no quiero decir ahora, pero sí recuerdo una muy simpática y además muy noble, y que revela el estilo del humor de Nicolás. Recuerdo que estando yo en la redacción de La Gaceta, que toda la Unión de Escritores tenía sus dependencias en un mismo edificio, una casa muy linda del barrio del Vedado, de La Habana, un palacete que fue de un banquero, y allí se instaló la Unión de Escritores, y allí estaba la redacción de La Gaceta, la presidencia de la Unión, todo. El caso es que un día entra Nicolás de pronto en la redacción y veo que está recogiendo, vengan conmigo, nos llevará. El caso es que había visitado, o estaban allí de visita, unos periodistas canadienses que le habían acabado de hacer una entrevista a Nicolás y querían fotografiarse con él y con todos los que trabajábamos a las órdenes de él en la Unión de Escritores. Una foto de familia. Y bueno, nos juntamos en el jardín de la unidad, unos jardines grandes, muy lindos, y allí nos juntamos todos. Y ya los fotógrafos canadienses estaban con sus cámaras preparados ya, tomando ángulos y qué sé yo, y de pronto se siente la voz de Nicolás, que tenía la voz gruesa y alta, y dice: ahora pongan una sonrisa inteligente, después pueden volver a su estado natural. Estas cosas. Era un hombre muy asequible, muy conversador, y lo recuerdo como un gran amigo. Ahora quisiera, don Manuel, preguntarle sobre un tema un poquitín peliagudo. Si quiere nos responde, y si no, él nos dice que lo dejamos aparcado el asunto y no hay ningún problema. Esta tarde estuve leyendo un poquito de su blog, un blog muy interesante, la verdad, lleno de muchísimo jugo, en el que he observado que usted es un hombre sin pelos en la lengua. Sí, por eso estoy en el exilio. Precisamente de eso le quería hablar. Bueno, he visto que el 2 de mayo del 2008 usted publicó un artículo que se titula Las cartas sobre la mesa. Un artículo que, si me permite, quiero leer un poquito del encabezamiento, y que dice: cuando suscribí la Declaración de Intelectuales Cubanos en 1991, me echaron de la Unión de Periodistas y de la Unión de Escritores. Cuando firmé el proyecto de programa socialista democrático en 1992, me privaron de mi puesto de trabajo en Radio Enciclopedia. A la luz de lo que a continuación expondré, es de suponer que mis acesantes perseguidores soñarán con echarme también de la Academia Cubana de la Lengua, de la que, a propuesta de Dulce María Loynaz, yo era miembro desde abril de 1990. A partir de ese momento, usted comparte la correspondencia que mantuvo con el señor Bueno, que, según nos cuenta, parece que no hizo honor a ese apellido, y que le contesta de un modo que usted no esperaba, haciendo cumplir esa profecía que usted nos comentaba al inicio de ese artículo, de las intenciones que tenían de echarle de ese puesto, que teóricamente es vitalicio, ¿verdad? También nos comparte en ese blog las cartas que mantuvo con el señor Indurain, secretario de la Real Academia Española de la Lengua, y cuenta al final: no obtuve respuesta cuando le pidió al señor Indurain explicación de por qué su nombre no aparecía en el listado de académicos de la última edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua.
¿Ha tenido usted desde entonces noticias de la Real Academia Española? Pues no. No las ha tenido. ¿Desconoce No. usted la situación? Bueno, vamos a ver. Sí tuve noticias porque yo le presenté esta situación a un académico, ilustre académico y magnífica persona, que era el señor García Yebra, con el que tuve una maravillosa amistad que nunca olvidaré. Que ya ha fallecido lamentablemente. He fallecido ya. Y fue una de las muertes que más he sentido yo en el plano personal. Ya en aquel momento García Yebra, que fue durante mucho tiempo, si la memoria no me falla, secretario de la Real Academia Española, pero ya él estaba como jubilado o estaba dedicado enteramente a su trabajo de editor en la editorial Gredos. Y cuando recibí la primera carta de Salvador Bueno, que ya entonces era el presidente, el director de la Academia Cubana de la Lengua, porque ya había fallecido Dulce María Loinaz, diciéndome que no sabían dónde yo estaba, que no había pedido permiso para estar en el extranjero, que no había comunicado nada a la Academia Cubana y que eso tenía que hacerlo, y que habían tomado la decisión de dejarme fuera de la Academia. Yo le escribí. La correspondencia entre el señor Bueno y yo y toda la papelería relativa a esta situación la tengo en mi archivo. Yo le escribí diciéndole que en primer lugar él sí sabía dónde yo estaba, incluso por qué. Y que además era lógico pensar que en esta circunstancia en que estaba yo en el exilio, que había tenido que irme de Cuba, porque además el gobierno cubano me exigió que me fuera, que yo no veía como una cosa normal que me pasara esa comunicación ni que me echaran de la academia, mucho menos cuando incluso la condición de académicos vitalicia. Y que ni siquiera había tomado ejemplo de la Real Academia Española, cuando muchos académicos tuvieron que irse de España cuando el franquismo, y les mantuvieron su puesto. Mi situación con la Academia Cubana era igual a la que tuvieron estos académicos españoles en la época del franquismo. Y que sencillamente decía que no sabía dónde yo estaba y que además me habían echado de la academia. El comentar este tema no ha sido otro que el deseo de denunciar lo que nos parece realmente una injusticia, claro, realizada por un gobierno que no solo a usted, sino a otros muchos compatriotas les ha hecho padecer por su libertad de expresión, y queremos desde aquí darle nuestro apoyo y nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por compartir abiertamente sus sentimientos y su opinión al respecto de este asunto. Pues muchas gracias, se lo agradezco mucho. Quiero decirle además, añadir, que cuando yo fui a ver a Madrid, en Madrid a García Yebra, le llevé toda esta documentación y le hice una explicación minuciosa del caso, de la historieta esta. Él se quedó con esa documentación, yo lo llevé, todos los papeles fotocopiados, y entonces me dijo que él iba a plantear eso al secretario de la Real Academia Española. Al tiempo recibí una carta que consta en mi archivo también, de García Yebra, en la que me da cuenta de esa entrevista que tuvo con el secretario de la Real Academia Española, y que se había acordado que a la Real Academia Española no le interesaba cuáles eran las relaciones que yo tuviera con la Academia Cubana, que yo seguía siendo miembro correspondiente de la Real Academia Española, independientemente de las relaciones que yo tuviera con la cubana. Y eso fue una decisión generosa y de sentido común que agradezco mucho. Porque como usted conoce, el sentido común es el menos común de todos los sentidos.
Desearía terminar en esta tarde, don Manuel, esta entrevista dedicándole un trocito de uno de sus propios poemas que me encantaron, de su libro El país de Ofelia, en esta edición del 50 aniversario de la publicación, dedicado, que se hizo aquí. Se publicó aquí en Las Palmas de Gran Canaria, dedicado precisamente a su esposa Ofelia. Y voy a leer solamente la primera estrofa y se la dedico en esta tarde. En el fondo del hombre su blanca imagen fluye, como la tenue sombra de la historia más vieja. Su cuerpo cristalino cuando lo rozan huye, como un pez de silencio que hacia la luz se aleja. Pues nosotros le pedimos, don Manuel, que no se aleje mucho, porque es un placer conocerle, compartir momentos con usted, escuchar de su sabiduría, de su conocimiento, poder leer sus obras y bueno, nunca se va a alejar realmente, porque vamos a tener siempre en nuestras manos y en nuestro corazón sus palabras, su creatividad y su obra. Muchísimas gracias por estos momentos. Muchas gracias a ti por esta oportunidad que me da de hablar un poquito de mí, de responder tus preguntas muy interesantes y de contar con tu amistad. Gracias. Buenas tardes. Manuel Díaz Martínez ha cumplido recientemente sus 80 años en nuestras islas, en donde reside desde 1992. En su apartamento de Las Palmas, donde disfruta de hermosas vistas frente al mar, nos acogió con la calidez que le caracteriza. Manuel es un hombre sencillo, amigo de sus amigos, que no alardea de sus muchos éxitos y publicaciones, ni de su larga trayectoria periodística y literaria. Apoya sin reparos a los escritores que se inician y colabora activamente con todos los eventos de la Asociación de Escritores Palabra y Verso a la que pertenece. Es conocedor de tantas anécdotas de la historia política y literaria que podríamos pasarnos horas grabándole. Su jovial carácter no se corresponde para nada con su edad cronológica, como así nos demostró bailándonos algunos sones y música de Cuba, su tierra natal, moviéndose con soltura y con la alegría de un chiquillo, de ese joven que por suerte aún conserva en su interior. Esperamos que estas pequeñas pinceladas les hayan servido para acercarles un poco más a este hombre, a este mago de la pluma que tiene aún mucho que ofrecer y compartir y que no deja indiferente a ninguno de los que se le acercan.